Hola, ¿qué tal? En el marco de la 26ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, es para nosotros un honor poder presentar los resultados del presente estudio, denominado sobre la asociación entre la situación laboral y tipo de estudios en egresados de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo mediante tablas de contingencia, que con mucho agrado les presentamos un servidor, Julio Márquez Rodríguez, por la Universidad Tecnológica de México, y mi compañero Eduardo Macario Moctezuma Navarro, por el Colegio del Estado de Hidalgo. A continuación, revisaremos el contenido de esta presentación, iniciando con la introducción, la revisión de la literatura, la metodología, para posteriormente verificar los resultados, las conclusiones y desde luego las referencias. A manera de introducción, podemos comenzar este trabajo estableciendo que la pobreza y la desigualdad son temas de la mayor importancia en cualquier país, ya que sus efectos en la calidad de vida de la población y especialmente el impacto en el desempeño económico son de gran relevancia para cualquier nación. En este sentido, disminuir o erradicar las desigualdades es uno de los principales retos de la nueva gestión pública, la cual podemos abordarla como una forma innovadora de llevar a cabo la administración pública. A manera de contexto, quisiéramos comentar que el desempeño económico de los países latinoamericanos, de acuerdo con el Banco Mundial, ha sido muy pobre en los últimos 50 años. Mayor acceso a la educación y desarrollo de infraestructura pueden tener efectos positivos directos sobre el crecimiento y sobre la disminución de la desigualdad, así como sobre la reducción de la pobreza. América Latina es la región más desigual del mundo, de acuerdo con el Colegio de México, ya que en ella se encuentran 10 de los 15 países con mayores niveles de desigualdad en todo el mundo. En la década de los 80, la nueva gestión pública empezó a penetrar en países como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, quienes justificaron la implementación de esta nueva metodología con la necesidad de promover una mayor eficiencia en el sector público y que tuviera de alguna manera impacto sobre estas problemáticas de la desigualdad y la pobreza en el mundo. En México, la nueva gestión pública llegó derivado de los cambios radicales en el ámbito político-económico, de acuerdo con Sejudo, y con la finalidad de aumentar la eficiencia y reducción de costos en la burocracia. El uso de indicadores estratégicos, la medición de resultados y el impulso a una cultura de servicio ha sido el énfasis que ha tenido en México la nueva gestión pública, de acuerdo con Arellano. México dedica el 5.2% de su Producto Interno Bruto a la educación pública y se sitúa entre los promedios de América Latina y de la OCDE. Sin embargo, el desempeño de sus estudiantes aún no es suficiente para proporcionar las habilidades que nuestro país requiere. Todo ello a pesar de que el gobierno invierte un alto porcentaje de su presupuesto en la educación, de acuerdo con la OCDE. Por ello, en México la educación superior se percibe como un actor estratégico para el desarrollo del país y como un factor de movilidad social, de acuerdo con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Sin embargo, la falta de competencias profesionales específicas y transversales es uno de los mayores obstáculos que tienen los jóvenes egresados de las universidades y por ello es necesario favorecer su competitividad desde las propias universidades a través de estrategias que permitan una mejor incorporación al sector laboral, de acuerdo con Manpower. Por ello, México requiere elevar su competitividad en el concierto internacional y un factor determinante para ello es el nivel de dominio del idioma inglés. Es muy determinante para mejorar la atractividad como país, de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad. En Hidalgo particularmente, y de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se considera que impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia es una forma de garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades y desde luego a un mayor bienestar para las personas. Cabe destacar, en este sentido, que el inglés es la lengua con mayor preponderancia en el mundo. De acuerdo a Calvet y Calvet, más del 80% de las interacciones en inglés a nivel global ocurren entre personas cuya lengua materna no es esa, de manera tal que se puede inferir que la han aprendido como una segunda lengua.
En este sentido, México se ubica en el nivel de dominio de inglés bajo, de acuerdo con Education First, al igual que Chile, Brasil y Perú, pero muy por debajo de Costa Rica y Argentina. Para Universia, poseer una acreditación en el idioma inglés incrementa hasta en un 44% las posibilidades de conseguir empleo. Por eso es tan importante que los egresados de las universidades puedan aspirar a ser profesionistas bilingües. La modalidad BIS, Universidades Bilingües Internacionales y Sustentables, propone una formación técnica que se base en una educación bilingüe de calidad, inclusiva y equitativa, a través de la formación de ciudadanos globales y competentes, haciendo diferencia con las modalidades tradicionales, también de educación basada en competencias, pero completamente en el idioma nativo. La expectativa de las universidades bilingües internacionales y sustentables es poder elevar la competitividad de sus egresados en el ámbito laboral, dotándolos de competencias diferenciadoras en este sentido en el idioma en el cual se van a expresar. Actualmente, en el estado de Hidalgo no se cuenta con una herramienta para identificar qué impacto ha tenido la implementación de la modalidad BIS en la situación laboral de los egresados de las universidades estatales que tienen esta modalidad. Es por ello que el objetivo de este trabajo es poder evaluar el impacto de la implementación de la modalidad BIS como política educativa alineada a la nueva gestión pública en la situación laboral de los egresados de instituciones de educación superior hidalguenses que cuentan con esta modalidad. Lo anterior con la finalidad de sustentar la toma de decisiones respecto de su continuidad, de su fortalecimiento o de la extensión de su implementación. De esta manera, la pregunta de investigación que se ha planteado en ese trabajo es si la implementación de la modalidad BIS en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo está asociada con la situación laboral de sus egresados de nivel superior, con una hipótesis que expresa lo siguiente, que la situación laboral de los egresados de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo sí tiene asociación con el tipo de modalidad bajo la cual estudiaron, es decir, el sistema BIS versus el sistema tradicional. Dentro de la metodología para llevar a cabo el presente estudio, se llevó a cabo un modelo de evaluación sumativa con un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional, tomando en consideración un diseño no experimental y transversal. La población en la cual se efectuó el presente estudio fueron egresados de la licenciatura de universidades BIS, en este caso particular de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, con una muestra probabilística de 165 egresados de licenciatura no BIS, es decir, del sistema tradicional, y de 131 egresados de licenciatura BIS de esta institución. Algunos datos de relevancia que se consideraron para el presente estudio fueron los años de escolaridad de los egresados, el estatus laboral actual, es decir, si el egresado se encuentra laborando, los años de experiencia laboral al momento de hacer el estudio y el ingreso o la percepción actual, la remuneración actual que reciben los egresados. Y bueno, a través de estadística descriptiva y de tablas de contingencia fue posible llevar a cabo el estudio y llegar a conclusiones y a los siguientes resultados. Particularmente en lo que tiene que ver con la empleabilidad de los egresados de la modalidad convencional, es decir, no BIS, versus la modalidad BIS, podemos encontrar que en la modalidad convencional el 32% de los egresados se reportaron como desempleados y un 68% con empleo. En tanto que con la modalidad BIS se incrementa el porcentaje de egresados empleados con un 82% versus el 18% que reportaron no empleo formal. A continuación, mi compañero Eduardo platicará sobre los demás resultados que tuvieron como producto de este estudio. Bien, su servidor Eduardo Moctezuma les voy a mostrar la siguiente parte de la presentación. Aparentemente, según estos resultados de gráfica de pastel, podemos notar que sí existe una variación en la situación de empleabilidad en función de la modalidad educativa del egresado. Para confirmar esto, hacemos uso
de una tabla de contingencia basada en el estadístico de chi cuadrado, y lo que encontramos es un p-value para los datos de estos egresados de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Encontramos que este p-value es de 0.007, bastante cercano a 0, y también bastante inferior al 0.05, correspondiente al 5% de alfa, como nivel de significancia. Lo cual, en esta prueba, siendo la hipótesis nula de que los atributos en cuestión son independientes, donde los atributos son el tipo de modalidad educativa bajo la cual se estudió, que es sistema BIS o sistema tradicional, y la situación o la condición de estar empleado o no estarlo, encontramos que, bueno, podemos rechazar la hipótesis nula de que estas características de los datos son independientes. Por lo tanto, sí existe una asociación estadística entre la situación de empleabilidad con respecto a los estudios cursados. Para poder tener una idea de la fuerza de esta asociación, utilizamos algunos coeficientes, en especial estos 4, el cuadrado medio de la contingencia, así como el coeficiente de contingencia de Pearson, más los de Shuprov y Kramer, y encontramos en los 3 últimos que hay una asociación relativamente baja. Definitivamente, pues sí resultó significativa, pero es baja, alrededor de 0.15, y el primer coeficiente del cuadrado medio, ese nos da un valor bastante cercano a 0. Entonces, aunque sí parece existir una asociación estadística entre las variables de empleabilidad y la modalidad de estudios de los egresados, también vemos que esa asociación es relativamente baja o es no muy intensa. ¿Okay? Bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces en este momento de la investigación? Efectivamente existe una asociación verificable entre la situación de los egresados al terminar sus estudios, entre estar empleado o no, en función de haber estudiado en el sistema educativo BIS o si estuvieron en el sistema tradicional. Por las gráficas que vimos podemos notar también que aparentemente esto favorece a los egresados del sistema bilingüe, internacional y sustentable, por lo que podemos suponer que existe una asociación positiva, pero que vamos a confirmarla en la extensión de este trabajo. La idea aquí es que, si bien esto es una aproximación incipiente a una evaluación del sistema BIS como modalidad educativa, podría sugerir que se siga expandiendo este programa, porque no forma parte de todas las universidades politécnicas en realidad del sistema, sino solo de unas cuantas. ¿Okay? Dejamos nuestras referencias para su consideración. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.